Hola, soy Escapocón y hoy vengo a hablar de un juego muy especial. Un juego que se ha ganado un lugar en mi vida. Se ha ganado un puesto que no le doy a cualquier juego, porque este es el peor juego al que he jugado en toda mi vida. Sé qué día es, pero no estoy de broma. Este es un juego horrible, aburrido, tan simple que se podría hacer con lápiz y papel, y que ni siquiera tiene modo para un jugador. Así es. Odio el LOL. ¿Cómo? ¿Os gusta ese juego? Pero si es horrible. No sé cómo es posible que a alguien le pueda gustar un juego en el que... Un momento. Esto es un malentendido. No estoy hablando de League of Legends. Principalmente porque nunca lo he jugado. Estoy hablando de otro juego, que se llama LOL. Y es horrible. He dicho LOL, no LOL. Ese ni siquiera es un juego real todavía. A ver, para evitar más confusiones con mejores juegos llamados LOL, voy a llamar a este juego con el nombre que tuvo aquí en Europa, Bakusou. ¿Qué es Bakusou? Pues bien, Bakusou, llamado Archimedes en Japón, es un juego creado por Route24. Y no tiene nada que ver con la ruta homónima de Pokémon. Esta compañía está dirigida por Enichi Nishi, que colaboró en juegos bastante queridos como Super Mario RPG, Chrono Trigger, Chibi Robo y... ¿otro juego llamado LOL? Bakusou fue publicado por 3 compañías distintas para Europa, América y Japón, y es para la Nintendo DS. Respecto a su género, los desarrolladores dicen que es un juego de entrenamiento de comedia. Me gustaría intentar averiguar qué es, pero mejor comencemos el juego para averiguarlo. Nada más empezar y ya hay algo que no me cuadra. Podemos empezar el juego o ver los créditos. ¿Y qué tiene de raro? Eso de ahí. Es el símbolo de la conexión inalámbrica. Efectivamente, cuando empezamos nos lleva a una sala de espera. Este juego solo tiene multijugador, así que si eres la única persona de tus alrededores con un Nintendo DS, ¡enhorabuena! Has gastado 30 euros en ver quién hizo un juego al que no podrás jugar. ¡Wow! Alguien programó este juego. Por suerte, un amigo mío se ha ofrecido como voluntario para jugar este juego. ¡Socorro! ¡Llamad a mi abogado! Tranquilo, Megazak. Solo quiero que juegues a un juego. Ya sé qué juego es. Ese es en el que me encadenas y luego me metes una llave en la pierna que me tengo que salvar para poder abrir la puerta. Tranquilo, es un juego normal. Bakusou. ¡Ah! Córtame la pierna, Esto córtame la es pierna, por Bakusou. favor. No quiero jugar a eso. Cuando activamos la descarga de ese, el juego ya nos saca el dedo de una forma espectacular. La descripción del juego en la pantalla de descarga es: si piensas que este juego es aburrido, entonces tú eres aburrido. ¿Aburrido? ¿Quieres saber quién es aburrido? El tipo que llama a 2 de sus juegos con una expresión de internet. ¡Ja! ¿Dónde están tus agradecimientos especiales en Sticker Star ahora? Calma, Escapocón. Tú no eres aburrido. En fin, lo primero que se hace es que el anfitrión, yo, debe escribir una pregunta, un reto, en esta pantalla, que es muy similar al PictoChat. En este caso haré una pregunta. ¿Qué te hubieras comprado en vez de Bakusou? Es una pregunta difícil y hay muchas elecciones. Y ahora que he hecho la pregunta, todos los jugadores, incluyendo el anfitrión, deben responder con un dibujo o un texto. Yo me hubiera comprado el Mega Man Zero Colección. ¿Y tú, Escapocón? Yo un bote de gasolina y una cerilla. Oh, conozco ese juego. IGN le dio un 7,8. Demasiada agua. Una vez se hayan terminado las respuestas, dan 3 votos a cada jugador para que vote sus respuestas favoritas. Yo te voy a votar 3 veces a ti, Escapocón. ¡Anda, yo también! ¡Oh! ¿Me vas a votar 3 veces a mí? No, me voy a votar 3 veces a mí. Espera, ¿puedes votarte a ti mismo? ¡Quiero cambiar, quiero cambiar! ¡Tarde! Y una vez se recuentan los votos, el que tenga más gana... pues eso, simplemente gana. Siguiente nivel. No, Megazak, no hay siguiente nivel. Se acabó el juego. Ahora bien... ¿Te importa, Megazak? Ahora bien, ¿me estás diciendo que he pagado 30 euros por un juego que perfectamente podría hacerse con el PictoChat? ¿O con papel? A ver, cuando juego un videojuego, hay muchas cosas que te puedes esperar.
Puedes esperar que sea bueno, malo, fácil, difícil, divertido, aburrido, corto, largo, que sea más divertido con amigos, que sea mejor estando solo, que la historia te haga pensar, que la historia sea lo de menos, que sea muy normal, que sea una chorrada. Hay muchas cosas que puedes esperarte cuando juegas un juego, pero hay algo que siempre esperarás: que sea un juego. Y Bakusou no cumple con esa expectativa. Dudo muchísimo que llegue a hacer un retropocón de algo que llegue a ser peor que Bakusou. Es decir, entendería que este fuera uno de esos juegos gratis descargables, o un minijuego dentro de un juego más grande, o de una colección, o no sé, un juego flash con valoración de media estrella. ¿Pero me estáis diciendo que esto es un juego para la Nintendo DS que salió en 2008? Ya habían pasado 4 años desde que salió la DS, ¿y esto es lo mejor que podías haber hecho? ¿Un juego que literalmente copia su pantalla de dibujo del PictoChat? Ni siquiera la idea del juego es divertir. Es cierto que está bien que hayan juegos que fomenten la imaginación. Juegos con editor de niveles y personajes siempre me han gustado. Pero si lo único que te ofrecen es la imaginación, prefiero no gastarme 30 euros en algo para usarla, cuando por 0 euros puedes usarla igualmente. Nada de este juego hace que se pueda describir como un entrenamiento de comedia. ¿Qué es siquiera un entrenamiento de comedia? ¿Algo que te ayuda a ser más gracioso o a tener mejor sentido del humor? Porque Bakusou no hace ninguna de esas dos cosas. Y aunque es cierto que este juego recibió algunas críticas un tanto negativas, y con un tanto negativas me refiero que hubo una página que dijo que metió el cartucho en un microondas tras acabar. Hola, Bakusou. ¿Quieres jugar un juego? Se llama Mi juego es tan inflamable como un hámster. Vaya, sí que eres tan inflamable como un hámster. Tío, qué asco. Pues yo no pienso limpiarlo. Mejor secuestro a Bama y que lo limpie él. Luego habían otras reseñas que le daban buena nota, o notas no tan malas. 56, 7,5, 4 sobre 5, 80%. ¿Por qué? Esto ni siquiera es como Tabú, que fascinó a todo el mundo por internet por sus temáticas oscuras apenas vistas en una NES. Esto ni siquiera tiene eso. Puedes encontrar temáticas más oscuras en un juego de Dora la Exploradora. ¿Y si nosotros somos omnipotentes? Y por eso ella siempre necesita nuestra ayuda. Chan chan chan. Por todo esto, Bakusou es sin duda el peor videojuego jamás creado. ¿Qué? ¿Que queréis saber la nota? Pues... apartado técnico. Los gráficos son casi inexistentes y la música consiste en bucles de menos de medio minuto con los instrumentos más odiosos que podían poner. 0. Duración. Esto que os he enseñado es todo el juego. 0. Dificultad. El único desafío es dibujar y o escribir bien. 0. Jugabilidad. -1. Puntuación final. -1. Exacto. Esto es tan malo que merece puntuación negativa. Y un escapocón de peligrosidad. Falla como juego. Falla como producto. Es una auténtica pérdida de tiempo y de dinero. Y un insulto a tu inteligencia. Otra cosa más, que no intenta hacer absolutamente nada en ningún aspecto. Pero nos tiene que gustar e incluso hacer gracia porque es tan random. ¡Qué random, ¿verdad? ¿Te ha gustado? No, eso es que no lo entiendes. Eres solo un niño rata que no entiende el humor del bueno. ¡Viva Necessity Eddie y el marcianito 100% real! Pues un consejo. Primero, haces lo que tienes que hacer. Y luego, intentas ser random. Si no, pones tu trabajo al mismo nivel que ser distraído por una cuchara porque brilla. Soy Escapocón y volvemos al mundo real. Antes de irme, me gustaría hablar de un juego que es básicamente Bakusou, solo que bien hecho, y que realmente valora el hecho de que tengas un buen sentido del humor. Se trata del juego de Cartas contra la Humanidad. Este juego fue financiado con Kickstarter y puede jugarse tanto online como con cartas de verdad. ¿En qué consiste? Bueno, es difícil de explicar sin un ejemplo. ¡Quiero jugar! De acuerdo, guay. Puedes jugar.
aunque necesitaremos a más personas. Por desgracia, Megazak ya se fue, así que solo nos quedaría Sir Pocón. A propósito, ¿a qué jugamos? A cartas contra la humanidad, guay. Yo también quiero jugar. Vale, creo que con 3 somos... Y me he traído a mi tito Sir Pocón. Haga el favor de soltarme, Lady Hell. Hola. En fin. Creo que somos un buen número de jugadores, así que podemos empezar. Al principio de la partida, uno de los jugadores es elegido aleatoriamente como el zar de las cartas. Dios salve al rey de las cartas. Zar, no rey. Y eso es un disfraz de faraón. Venga, tío, siempre he querido hacer esto desde que vi Yu-Gi-Oh! Bien, ahora sacaremos una carta negra, que es una frase, una pregunta... Vamos, los desafíos de... ya sabéis qué. Tendrá un espacio en blanco o más que completar con las cartas blancas, que son las que tienen los otros jugadores. Por ejemplo, nos ha salido... En el próximo episodio de The Jon Show, yo intentará... Ahora, de entre las cartas que tenemos, debemos intentar completar la frase de la forma más graciosa que se nos ocurra. Y ahora que hemos elegido todos, decimos nuestras respuestas. Yo he elegido celebrar el día de caerse por un acantilado, ganar un Razzie e ir personalmente a recogerlo. Afeitarse con una motosierra. Mejor no leas tu carta, guay. Y ahora que hemos elegido todos, el zar debe elegir cuál le gusta más. El rey ha hablado. El ganador es Guay. Pero si ni siquiera has escuchado lo que era. El rey ha hablado. Como Guay ha ganado, ¡guay! Le daremos un punto de asombrosidad. Después de una serie de rondas, el que tenga más gana. Y ahora que se ha acabado la ronda, el puesto de zar debe ser cedido a otro jugador. ¡Jamás! ¿Qué? Ahora soy el rey de las cartas. Nadie me quitará el puesto. Incluso llegaré a dominar el mundo. ¡Oh no! ¡Se ha vuelto malvado! Y eso que no lleva mi disfraz de faraón que te hace malvado marca Guay. Un momento. ¿No quedamos que sería marca Sir Pocón? ¡Cuidado! ¿Cómo lo paramos, Guay? Le intentaré sobornar. ¿Pararías por unas palomitas? Invítala a casa. ¡Jamás! Tal vez una taza de té, pero esta no es gratis. No se haga ilusiones. ¡No! ¡Porfa! Lo único que necesito es esto. Mi taza con bigote. Se acabó el procurar ser educado. Aprovechemos. Ese lugar donde está tumbado es parte de mi propiedad. ¡Agua! ¡Con jabón! Vas a quedar monísimo. ¡Y que lo digas, Guay! Creo que nos lo hemos cargado. ¡Ja! Nada puede detener al rey de las cartas. ¡Oh! ¡Objetos punzantes! ¡Mi única debilidad! Feliz Día de los Inocentes. Y a pesar de la fecha que soy, sí, este juego es real. Y esta opinión es 100% sincera. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Está con vosotros mi primo Zack Mega? He oído que estabais jugando a las cartas y a él le encantan. Eso sí, no le dejéis repartir las cartas. Se pone un poco raro cuando le das un poco de autoridad. Hola, soy Escapacón. Tengo pensado hacer una serie para YouTube llamada Retropocón. Vuestra máquina del tiempo videojuego. ¿Queréis dejar de tirar cosas? ¡Ah! Matías el robot rojo dice: ¡di no a las drogas! ¡Venga, vamos! ¡Ánimo, vamos! ¡Venga, tú puedes! ¿Podemos mirar un pelota? Sí. Por las barbas de mi tío Sir Pocón III el ricachón. Espero observar a mis invitados y a Wool. Ajá.
Así es como yo preparo mis palomitas. Ya sabía yo que sabían demasiado a lava. Si pongo en pandemia, uno es snow, el otro da pena. Este es Sub-Zero y os querrá matar. Este es Escorpión y os querrá matar. Y yo lo como por los lados. Ja, 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 qué rara eres sin nada. Pero era un corazón, tenía que cogerlo. No me llamo Pincho. No me llamo Jimbo. Y no me llamo Bama. Mi nombre es... ¿Mario Bros? ¿Pero cómo que Mario Bros? Au. Tiempo de suscribir al que te salva del mundo. ¿Has acabado? He acabado. Wow. 2 años haciendo estos vídeos. A estas alturas es muy difícil de creer porque realmente mis proyectos solían durar como 1 año o menos. Pero con Retropocon, 2 años y casi 20 reseñas. Es alucinante. He colaborado con gente, hemos reído, hemos llorado, bueno, tal vez no tanto, pero nos hemos enfadado, hemos descubierto cosas horribles y cosas geniales, y os lo agradezco a todos, a mis más de 400 suscriptores, mis amigos, a mi familia, a todos con los que he colaborado, muchísimas gracias porque sin vosotros Retropocon no hubiera llegado seguramente ni a un episodio. Y hablando de ese episodio, ¿recordáis cómo algunas de las imágenes estaban erróneas? Ya nunca más. Porque en la descripción he dejado el top 14 de juegos que a mí me gustan pero todos los demás odian, perfectamente restaurado. Bueno, se me sigo yendo mal, pero me refiero a las imágenes. Pero eso no es todo. Porque además de regalo os traigo el episodio perdido de Retropocon. Y no estoy hablando de Tabú, estoy hablando de un episodio de Retropocon que realmente se perdió con el tiempo. Se trata de Vectorman, que iba a ser el episodio que iba a sacar justo después de Rise of the Robots. Simplemente no lo hice porque el guión no me resultó tan gracioso como yo pensaba. Y lo poco que empecé a hacer en edición se ha perdido. Pero el guión lo sigo conservando y lo podréis encontrar en la descripción. Soy Escapocon y muchas gracias.